Y así continuamos en este nuevo capítulo hablando sobre la historia de Guadalajara. Pero en este capítulo también narraremos sobre Zapopan. Así que continuamos en este capítulo. Tras la conquista, Nuño de Guzmán estableció varios asentamientos en la región, buscando consolidar el dominio español y obtener recursos. La primera capital de Nueva Galicia fue en Tepic. Debido a los problemas de ubicación y las zonas indígenas, se decide mover la capital a Santiago de Compostela, en Nayarit. Debido a la situación, se decidió mover la capital nuevamente en 1560. Guadalajara había sido fundada en varias ocasiones en diferentes lugares. En 1542 se ubicó en el valle de Atemajac. Motivos de cambio, varios desplazamientos que buscaron mejores condiciones de vida, la defensa ante los ataques indígenas y a la consolidación del poder español. A lo largo del virreinato de la Nueva España, Guadalajara se convierte en un lugar muy importante, un centro administrativo y religioso, que era parte de Nueva España, pero tenía un gobierno diferente. Después de la independencia, la ciudad jugaría un juego muy importante en la guerra. Como vemos aquí, la ciudad ha crecido a lo largo de los años. Ha crecido y podemos ver aquí cómo está el centro de Guadalajara. Podemos ver allí la Plaza de Toros, que fue demolida. No sé si es un fuerte, pero está cerca. Hoy es la Plaza Tapatía en esa zona. Y vamos a ver en este mapa la Catedral de Guadalajara. Ahí podemos ver la zona, cómo está hoy en día y cómo estaba en 1941. Y bien, un nuevo día comienza, un nuevo mes inicia. El otoño llegaría en un mes. Eran las 7:19 de la mañana cuando nos dirigimos a Zapopan, un viaje en la que estaríamos rodeando la ciudad de Guadalajara a través de la calzada Independencia Norte, para luego desviarnos por las calles cercanas, Avenida de la Paz, Avenida de las Américas, para luego entrar a un lugar. Y estábamos dentro de un túnel que evita el tráfico de las avenidas que cruzan la Glorieta Colón para continuar la avenida América hasta llegar a Javier Mina. Después de salir del túnel, llegaríamos a Zapopan y lo que veríamos sería esta iglesia, esta basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Podemos ver aquí las imágenes del pasado de esta iglesia, muy importante. En esta inscripción dice: de aquí en adelante la Inmaculada representa en esta pequeña y sencilla imagen, queda incorporada a la piedad popular de la Arquidiócesis de Guadalajara. Zapopan es el nombre de origen de este pueblo, que hace referencia a su significado: abundancia de árboles de zapote en la región. De su etimología proviene la combinación de los vocablos náhuatl zapotl y pantli,
que es zapote y bandera o lugar. Literalmente, Zapopan se traduce como lugar de zapotes o lugar donde abundan los zapotes. Bien, aquí podemos ver las imágenes de satélite de Zapopan. Aquí es donde está la basílica. Ahí es donde está la plaza, María Visión. Podemos ver aquí la calzada que ya no está, la avenida muy importante, sino como que antes había una glorieta y todo llegaba hacia la basílica. Ese era el pueblo de Zapopan, despoblado, diferente a como era hoy. La repoblación de Zapopan fue un paso muy importante, donde el papel de la religión católica fue muy importante. La imagen de la Virgen de Zapopan marcaría un inicio de peregrinación y culto de diferentes pueblos indígenas. Y así fue como comenzaría una parte muy importante. La basílica se construiría en 1689 para destacar con su atrio muy importante, con esas portadas, esas columnas que vimos ahorita. Estarían todo el atrio, esas columnas, la sacristía, muy importante. Y en ese momento también nos encontrábamos viendo en la sacristía, antes de iniciar la misa, los milagritos hechos para ver esa Virgen bien hermosa. Por el año de 1734, Guadalajara sufre uno de los embates en tempestades de la secuela de las inundaciones y pandemia, por lo cual sufre este problema y las autoridades civiles de la comunidad suplican al obispo que sea traída la imagen de la Virgen de Zapopan. El obispo accede y la imagen es llevada a los barrios y capillas de la antigua Guadalajara. La imagen, hecha de caña de maíz, es una devoción muy grande, donde se le atribuyen muchos milagros. Por ejemplo, en el siguiente escrito se dice: se fundó esta villa en 1542, en cuyo año Fray Antonio de Segovia trajo la imagen de Nuestra Señora y fue dedicada a este santuario en el año de 1730. Se juró a Nuestra Señora de Zapopan, la ciudad de Guadalajara, patrona contra rayos. Y así nosotros nos preparábamos en la misa. Estábamos comenzando la misa en la iglesia de Zapopan. Y allá podíamos ver la Virgen y nosotros en esa misa, en ese lugar muy bonito, esa iglesia de una sola nave. Se acordó que cada 12 de junio sería traída a la ciudad de Guadalajara y el 1 de octubre a su santuario. El itinerario general era llevarlo a la Villa Zapotana,
a la iglesia de Santa Teresa, de allí a la catedral y al revés. Cuando la imagen fue proclamada generala en 1821, la forma del traslado cambió notablemente y se volvió más solemne y grandiosa. En años relativamente recientes se decretó el regreso a su santuario fuera el día 12 de octubre, como se viene haciendo hasta el presente momento. Actualmente la imagen de la Virgen de Zapopan inicia su recorrido el día 20 de mayo, visitando la zona metropolitana de Guadalajara y municipios de Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá, cerca de 200 parroquias. Nos despedíamos de la Basílica de Zapopan para dirigirnos a ese edificio. Y te preguntarás, ¿qué hay en ese edificio? ¿Ves esas antenas de allá arriba? Pues vamos a caminar y vamos a ver esta obra de arte que vemos aquí y se llama Cabeza Vainilla por Javier Marín, que lo realizó esta obra de arte. Bien, ahora te llevaré hasta María Visión, adentro de sus oficinas. Para ello subimos en el primer edificio que vimos, donde estaban las antenas, subimos las escaleras que están a la mitad del edificio, al lado hay una que venden artículos religiosos. Vamos a subir el primer piso, algo cansado, no tanto por la altitud. Seguimos subiendo, vamos a llegar a una escuela, un instituto, pero no es en este primer nivel. Ahí dice María Visión a la izquierda. Seguimos subiendo las escaleras y encontramos este hermoso cuadro, Casa de Oración, Luz Católica. Podemos ver este emblema de María Visión. Continuamos subiendo y vamos a llegar a las oficinas, pero nos transportamos a la misa, que es la misa de todos los días y está siendo transmitida en televisión nacional. Ahí están en la comunión. Nosotros ya habíamos llegado tarde porque estábamos en otra misa, que fue una hora más temprano, y así estábamos nosotros. Y te preguntarás, ¿qué es Maravisión? Pues Maravisión es un canal católico que transmite la Santa Misa, el Rosario. Es como EWTN, pero hecho en México. Es un canal católico que nace el 1 de noviembre de 1993 a través de la señal por cable del Estado de México. El 11 de febrero de 1994 se convierte en un canal de televisión por satélite, transmitiendo a través de satélite Morelos 2, con un potencial de señal abierta a 4.2 millones de hogares en el ámbito nacional. Más adelante, el 12 de octubre del 94, comienza a tener una cobertura transnacional y llegando a más personas en México y en Estados Unidos e Italia y a otros lugares. Frente a frente con el Santísimo, teníamos allí, dos padres habían presidido la misa. Veíamos estos objetos que habían, los santos, una reliquia de Santa Faustina, una reliquia de San José Sánchez del Río, que fue un niño que murió en la época cristera, y otra reliquia, y así veíamos arriba las cámaras, abajo el bello mosaico del piso, todo era muy bonito en ese momento. Y bien, así nos despedíamos de las instalaciones de María Visión en ese lugar. Las oficinas, la tele, ahí ves la tele, ahí te estoy enseñando la tele, vámonos de la capilla, ahí está la oficina central donde está la recepción y vámonos a donde está la capilla. Vamos a entrar con toda la delicadeza porque está el Santísimo, ya nos habíamos quitado, ya es momento también de volver a autobús.
Y bien, antes de irnos también compramos un agua de horchata de fresa, muy sabrosa, y nos despedíamos así con estas increíbles vistas de Guadalajara, porque ahora iríamos a Tequila para comenzar ese viaje más hasta allá. Pero lo veremos en el siguiente capítulo para conocer también un poco más de México. Muy bonito a lo largo de los años. Nos despedimos.